Don Carlos Martínez Mendoza, estamos en la embajada de nuestra hermana y admirada República Bolivariana de Venezuela. Nos está recibiendo. Señor embajador, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos visitarlo. Lo saludamos con el saludo del Islam, le deseamos paz, salam aleikum, que Dios bendiga. Gracias. Primera entrevista televisiva que entrega a un medio islámico en nuestro país. Y recién estaba comentando algo de la integración islámica en su país, en Venezuela, la gran cantidad de musulmanes que tienen, especialmente de origen árabe, ¿no? Sirio y libanés. Sí, bueno, primeramente agradecerte, no sé, y agradecer a toda la comunidad islámica que hace vida en la Argentina, esta posibilidad que tenemos de conversar un buen rato y tocar temas que son muy de nuestro afecto, ¿no? En el caso de una Venezuela tan plural, una Venezuela tan amplia, que ha tenido la capacidad en lo que ha sido su proceso histórico de recibir gran cantidad de migraciones de diferentes partes del mundo, pero fundamentalmente del mundo árabe, sin distinción de los orígenes religiosos que cada uno tiene, y se han podido integrar, formando hoy parte lazos muy estrechos con lo que es la comunidad venezolana y de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. Y por supuesto lo que ha significado para la revolución bolivariana. Es importante decir de que yo me atrevería a decir que una importante cantidad de venezolanos de origen árabe y de árabes residentes en Venezuela hoy están muy consustanciados con la revolución bolivariana. Un número que muy importante, muy importante. Yo no quisiera decir que casi que absoluto, pero ciertamente es así. Y todo el apoyo que hemos recibido, el afecto y sobre todo en los momentos difíciles de nuestro proceso revolucionario, ha estado la familia árabe, la familia musulmana, los árabes cristianos también, los árabes drusos, han estado junto a nosotros y han estado ellos junto a nosotros. Y eso yo creo que es muy importante y habla de la capacidad de convivencia que se ha dado en países como Venezuela, Colombia, América en términos generales, Argentina y Argentina en términos generales. Estamos frente a una situación donde el presidente está siendo atendido, tiene sus tratamientos en una situación compleja, ¿no? Y todo el tiempo estamos esperando su evolución positiva. A veces ha tenido ligeras mejorías, a veces situaciones estacionarias, ¿no? Y bueno, nosotros le decimos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del mundo, ¿no?, que estaremos informando, que tengan confianza y seguridad en las informaciones que en cada momento estaremos dando. Y nosotros tenemos la confianza y la fe en Dios y en los médicos, que nuestro comandante Hugo Chávez seguirá evolucionando. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales,
ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En octubre del año pasado estuve en el último viaje nuestro en el Oriente Medio y en un mercado comprando un presente le pregunté al vendedor si era de buena calidad y me dijo: esto es tan bueno como Chávez. Esto sabe Dios que es así. Me dijo: es tan bueno como Chávez, como diciendo es primera calidad. Así. Las cadenas Hay de una gran oración integración que han habido en estas circunstancias del proceso de convalecencia de nuestro máximo líder, del presidente Hugo Chávez, realmente las expresiones de afecto, de amor y de oración, sin distinción vuelvo y repito, de creencias, que al fin y al cabo tenemos un elemento común que nos une por lo menos a las tres principales, a las religiones monoteístas, que es el origen de Abraham. Entonces son las religiones abrámicas. Y eso yo creo que, por supuesto, esa fuerza espiritual nos está ayudando y le está ayudando al comandante para superar esta nueva batalla que estamos dando. Seguramente va a salir nuestro Dios, ese único Dios, nos va a permitir salir adelante. Quiera Dios que sea así. Sin embargo, desde la oposición están manifestando ya la intención de realizar comicios, porque dicen que el 10 de enero, cuando tiene que asumir Chávez, no va a poder estar en Venezuela. Pero ¿hay algún artículo de una ley que creo que permite la asunción en otro lugar y no en Venezuela? Bueno, mira, primeramente yo quiero decir de manera muy responsable, la oposición, después de unos resultados electorales como los que no solamente sucedieron el 7 de octubre, ratificando al presidente Chávez para un nuevo periodo con una gran mayoría, con cerca de 2 millones de votos, ahora las últimas elecciones de provincia, de gobernadores de estado o de provincia, donde de 23 gobernaciones, 20 la gana la revolución, es la demostración palpable del profundo arraigo que tiene la revolución bolivariana y lo que representa el liderazgo de Hugo Chávez en un país que está viviendo un proceso inédito de transformaciones como el nuestro. Y esa oposición todos los días demuestra mucho más su torpeza e inclusive su falta de humanidad, en términos de que sus propias derrotas tratan de camuflajearlas o taparlas sobre la base de un deseo que pasa a ser inhumano, por supuesto, de incapacidad o desaparición del presidente Hugo Chávez. Nosotros tenemos la fe de que no va a ser así, de que vamos a salir adelante. La revolución, el presidente Chávez fue muy claro y dejó las directrices muy bien establecidas, cuando con mucha valentía, con mucho desprendimiento y con una gran capacidad de honestidad para con su pueblo, vino y le dijo al país lo que estaba pasando desde el punto de vista de su salud y de cuáles eran las instrucciones. La militancia lo ha asumido de la manera más leal. Igualmente nosotros en el partido, en los partidos que apoyan la revolución, hay total y absoluto convencimiento de que el presidente va a salir, y además de eso tenemos perfecta responsabilidad de lo que representa un proceso que pudiera tener un cierto tiempo de mejoría, y dentro de esa variable la Constitución, le vamos a dar cumplimiento a la Constitución en términos exactos y expresos, tal como lo pidió, lo exigió y lo ordenó el líder de la revolución, en términos de que se respetara, bueno, si su posibilidad, en el supuesto negado de que pudiera haber una imposibilidad de recibir, los propios mecanismos constitucionales permiten ya sea un permiso, la asunción con un permiso provisional que establece la propia Constitución, o en sus efectos, en el peor de los casos, sería la asunción por parte, hay un vicepresidente ejecutivo, pero también está Nicolás Maduro, y por supuesto lo que sí es cierto es que hoy, si ese supuesto se llegara a dar, se llegara a realizar, ya la revolución tiene un candidato, y el candidato se llama Nicolás Maduro. Eso es importantísimo. Eso es muy importante.
La revolución islámica tuvo que soportar un proceso similar con la desaparición del imán Jomeini, sin embargo mantuvo su proceso y su evolución, y ahí está viva y fortalecida. Así es. Y la revolución bolivariana, si Dios quiere, va a continuar así, con el apoyo de toda la América Latina, con la ayuda de Dios. Quiero invitarles, con mucho respeto, a quienes no hayan podido leer este libro, a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido. Es muy bueno, señora presidenta. Seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe. Seguramente. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Chávez es un presidente singular. No es solamente un líder carismático, es un hombre que no solamente tuvo la valentía de encarar las reformas y tratar de encauzar la revolución en beneficio del pueblo dentro de su país, sino que ha trascendido las fronteras, pero ya ni siquiera estamos hablando de Venezuela o América Latina, sino que es conocido y admirado en todo el mundo. Por ejemplo, antes de analizar la situación entre Argentina y Venezuela, recordamos ese histórico discurso en Naciones Unidas, cuando al otro día, después de haber hablado Bush, él dijo: aquí estuvo el diablo. O sea, tiene muy en claro quién es el enemigo de la revolución, el enemigo de los pueblos, y tiene el valor de decirlo y de manifestarlo. También ha logrado trazar estrategias muy importantes con países como la República Islámica. Ya en el 2005 hay más de 300 tratados firmados. El primero se hizo con Hatami. Me parece muy importante el intercambio que hay a nivel para la agricultura, donde en conjunto están fabricando tractores. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Sí, ciertamente, no sé, como tú lo dices, el presidente Chávez no solamente es un ser excepcional desde toda perspectiva. Chávez, además de ser un hombre profundamente humano, profundamente honesto, y con una gran capacidad de comunicación y de interpretación y de comunicación del momento histórico que nos ha tocado vivir, Chávez se constituyó en la voz de los que no tenían voz. Y cuando hablamos de que Chávez se convierte en la voz de los que no tenían voz, no solamente en Venezuela, es la voz de un continente y de un mundo, donde después del debilitamiento y la desaparición del mundo bipolar, el ejercicio de la hegemonía del poder por parte del imperio norteamericano quiso subyugar a todos los pueblos y ahí está el libro de Toffler, ¿no? La tercera ola, y Chávez es el que termina con eso. Con eso, y entonces Chávez levanta la voz y por eso es que se convierte en la voz del pueblo. No perdamos de vista de que no solamente se dan procesos inéditos en el caso de Venezuela, que son liderizados por Chávez, todo lo que ha representado la revolución bolivariana, sino el impacto que ha tenido también el continente, la posibilidad de tener voz cuando nadie del continente tenía voz para enfrentar las arremetidas que desde el propio imperio se daban con el continente, a partir de esa visión que siempre han tenido del patio trasero de su nación. Y en ese sentido, detrás de ese levantamiento de la voz de Chávez vinieron el levantamiento de voces que nos ha dado la posibilidad de estar unidos, de voces como la de Néstor Kirchner, voces como la de Lula, la de Dilma, la de Presidenta Cristina.